Hola, ¿qué tal? Amantes de la física, amantes de la ciencia, admiradores de Galileo, Newton y Einstein. Les saluda su profesor Mario Nicho Lucho, sí, el Sugar Daddy de la física. Seguimos desarrollando nuestros videos de clases virtuales, nivel básico. El día de hoy nos corresponde desarrollar nuestro segundo video, ¿no? Y el tema que vamos a analizar corresponde al capítulo de la cinemática y ustedes seguramente en algún momento han escuchado de él, el movimiento rectilíneo uniformemente variable, más conocido con el nombre del MRV, aquel movimiento que se desarrolla con aceleración constante. Sin más preámbulos, comencemos nuestro análisis. Bueno, comencemos entonces analizando la definición de la aceleración. Recuerda que ahora los cuerpos ya no se mueven con velocidad constante como en el MRU. Ahora la velocidad de un cuerpo aumenta o disminuye. Eso significa que el cuerpo va a experimentar una aceleración. Profesor, ¿y qué cosa es la aceleración? Es una magnitud vectorial que mide los cambios de velocidad que experimenta un móvil en un cierto intervalo de tiempo. Es decir, la aceleración nos cuantifica cómo va aumentando y cómo va disminuyendo la velocidad de un cuerpo en el tiempo. ¿Correcto? Ejemplo aplicativo entonces. ¿Qué nos dice? Un móvil se mueve con velocidad inicial de más 7i metros por segundo y luego de un intervalo de tiempo de 4 segundos alcanza una velocidad final de más 19i metros por segundo. ¿Qué me piden calcular en el movimiento? Me piden determinar la aceleración que experimenta el móvil. A ver, veamos, profesor. Resolución al ejemplo. Grafiquemos el cambio de velocidad que experimenta el móvil. A ver, profesor, el móvil se movía con 7 metros por segundo hacia la derecha. Sí, luego de 4 segundos, la velocidad que alcanza el móvil ahora es más 19i metros por segundo. Pregunta, profe, en ese intervalo de tiempo, ¿cuánto vale la aceleración? Yo te pregunto, ¿el cuerpo experimenta aceleración, profesor? Claro, pues, profe, porque su velocidad está aumentando. Consecuencia, profe, ¿cómo se determina la aceleración? Planteo así: se define la fórmula matemática de la aceleración. ¿Qué nos mide la aceleración? El cambio de velocidad que experimenta un móvil en un cierto intervalo de tiempo. El cambio de velocidad que experimenta el móvil en un cierto tiempo. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, de manera práctica podemos abreviar la escritura de la aceleración. ¿Quién es la aceleración? El cambio de velocidad entre el tiempo. Pero el cambio de velocidad, si te percatas, lo estoy expresando como triangulito de B. Se lee delta de B. ¿Qué significa delta de B? El cambio de velocidad, velocidad final menos velocidad inicial, entre el intervalo de tiempo. Profe, así se determina la aceleración. Y a propósito, ¿cuál es la unidad de la aceleración? En el sistema internacional se expresa en metros por segundo elevado al cuadrado. Mientras que la velocidad se expresaba en metros por segundo, la aceleración se expresa en metros sobre segundo elevado al cuadrado. Entonces, en nuestro ejemplo, ¿cuánto mide la aceleración? Es el cambio de velocidad entre el intervalo de tiempo, ¿verdad? Profe, recuerda que la aceleración es un vector y como es un vector debe tener módulo y dirección. Estoy trabajando la ecuación
vectorial de la aceleración. Velocidad final más 19i, 19 a la derecha, menos velocidad inicial más 7i, no significa 7 metros por segundo a la derecha. Ese cambio de velocidad lo divido entre el intervalo de tiempo, 4 segundos, y nos da como resultado la aceleración. Más 12i entre 4. ¿Cuánto sale la aceleración? Más 3i metros por segundo al cuadrado. ¿Y qué significa más 3i metros por segundo al cuadrado? Que el móvil cambia su velocidad en 3 metros por segundo cada segundo de movimiento. ¿Y en qué dirección, profesor? Obviamente hacia la derecha. Conocido qué cosa es la aceleración, entonces podemos analizar el concepto del MRU. ¿Qué cosa viene a ser el MRV, perdón? Es aquel movimiento que se realiza con aceleración constante, en donde el móvil experimenta cambios iguales en su velocidad para intervalos de tiempos también iguales. Traducción: cuando un cuerpo experimenta aceleración constante, significa que el móvil va aumentando o disminuyendo su velocidad uniformemente. Aumenta o disminuye su velocidad siempre en el mismo valor. No te olvides. Ejemplo aplicativo entonces. Un móvil se mueve con velocidad de más 5i metros por segundo. De pronto experimenta una aceleración constante de más 4i metros por segundo al cuadrado. Me piden analizar, ¿no?, las características que experimenta el móvil, el movimiento del móvil. Resolución entonces. Profe, analicemos los datos del movimiento. Nos dice que el cuerpo se mueve con una aceleración de más 4i metros por segundo al cuadrado. Pregunto, ¿qué significa la dirección? Más i significa que la aceleración apunta hacia la derecha. La dirección es hacia la derecha, por un lado. Por otro lado, ¿cuánto es el módulo de la aceleración? 4 metros por segundo al cuadrado. Ese es el módulo de la aceleración. ¿Qué significa? Además es constante, Significa que el móvil cambia su velocidad en 4 metros por segundo cada segundo de movimiento. Es decir, la velocidad cambia de 4 en 4 cada segundo de movimiento. Profe, enfoquémonos en un gráfico, profesor. A ver, veamos. Ahí está el móvil. Profesor, se mueve con 5 metros por segundo a la derecha. El móvil, esa es la velocidad inicial que tenía el móvil, ¿no? Se movía con 5 metros por segundo a la derecha. De pronto experimenta una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa también a la derecha? Profe, significa que está a favor del movimiento. Y si está a favor del movimiento, ¿qué va a ocurrir con la velocidad? La velocidad del móvil va a ir aumentando. ¿Y de cuánto en cuánto aumenta? Aumenta de 4 metros por segundo en 4 metros por segundo cada segundo de movimiento. Por lo tanto, si transcurre un segundo, ¿en cuánto aumenta la velocidad, profesor? La velocidad aumenta en 4. Como tenía 5 y en ese segundo aumenta en 4, 5 más 4. ¿Qué velocidad tiene ahora, profe? Muy bien, 9 metros por segundo. Ahora, ya no pasa un segundo, sino transcurren 2 segundos. Si en un segundo la velocidad aumentó en 4, en 2 segundos, ¿en cuánto aumenta la velocidad? Obvio, profesor, aumenta en 8 metros por segundo. 9 más 8, ¿qué velocidad tiene el móvil ahora? 17 metros por segundo. En un segundo aumentó en 4, en 2 segundos aumenta en 8.
Pregunto, y en 3 segundos, ¿en cuánto aumenta la velocidad? Aumenta en el triple, aumenta en 12 metros por segundo. Por lo tanto, luego de esos 3 segundos, ¿qué velocidad adquiere el móvil? 17 más 12 en lo que aumenta. En esos 3 segundos, la velocidad resulta ser 29 metros por segundo. ¿Te das cuenta o no, Pulpín? La velocidad va aumentando uniformemente. Ahora la pregunta es, si en un segundo aumentó en 4, en 2 segundos la velocidad aumentó en 8, en 3 segundos la velocidad aumentó en 12. Pregunto, ¿significa que avanzó 4 metros, avanzó 8 metros y avanzó 12 metros? Cuidado, no confundas velocidad con distancia. La aceleración sirve para cambiar la velocidad. Y si cambia la velocidad, también cambia la distancia. Pero no en la misma proporción. Por lo tanto, yo necesito, profe, introducir una nueva fórmula que me permita calcular la distancia que avanza el móvil en cada intervalo de tiempo. ¿Y cuál es esa ecuación que yo necesito utilizar? Aquella que nos dice que la distancia que se desplaza un móvil en un intervalo de tiempo se determina así: semisuma de rapideces, no, rapidez inicial más rapidez final entre 2 multiplicado por el intervalo de tiempo, la semisuma de rapideces por el tiempo. Utilizando esa ecuación podemos determinar lo que recorre el móvil en cada trayecto. En el primer segundo, ¿cuánto avanzó el móvil, profe? Semisuma de rapideces, 5 más 9, habla 14, entre 2, 7, por el intervalo de tiempo 1 segundo, 7 por 1, ¿cuánto avanza en el primer tramo? Avanza, profesor, 7 metros. ¿Estás de acuerdo o no? Profe, en el segundo tramo, ¿cuánto avanza el móvil? Semisuma de rapideces, 9 más 17, 26. Entre 2, 13, por el intervalo de tiempo que vale 2 segundos. 13 por 2, 26 metros. Es lo que recorre en el segundo tramo. Profe, ¿y en el tercer tramo cuánto avanza? Semisuma de rapideces, 17 más 29, 46, profesor. Entre 2, 23. 23 por el intervalo de tiempo que vale 3. 23 por 3, habla. ¿Cuánto recorre, Pulpín? Avanza 69 metros. ¿Te das cuenta o no? Esa es la forma de analizar un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, para comenzar a resolver problemitas del MRV, necesito yo, profesor, además de las características que acabo de aprender, utilizar ciertas ecuaciones que dominen a este movimiento. Por lo tanto, veamos a un móvil que se mueve con rapidez inicial V0 y en un intervalo de tiempo T alcanza una rapidez final VF, moviéndose con aceleración A y se desplaza la distancia D. Profesor, ¿cuál es la relación entre estas variables cinemáticas? Las plantea las ecuaciones del MRV. Ajá, el móvil se mueve con rapidez inicial V0. Experimenta, profesor, una aceleración A que puede estar a favor o en contra del movimiento. Transcurre entonces un cierto intervalo de tiempo T, el móvil aumenta o disminuye su velocidad a una velocidad o rapidez final VF, y en ese intervalo de tiempo el móvil se desplaza una cierta distancia, una distancia D. Son 5 variables que dominan a este movimiento. La pregunta es, ¿cuál es la relación entre estas 5 variables? Nos lo da la ecuación del MRV. En realidad se verifican 4 ecuaciones
Y a partir de ahora, sí, todo estudiante tiene que estar consciente de ellas para poder resolver un problema del MRV. ¿Correcto? Primera ecuación entonces. ¿Qué nos dice? La rapidez final que alcanza un móvil, ¿a qué es igual? A la rapidez inicial sigue más menos la aceleración por el tiempo. Primera formulita del MRV. Segunda ecuación del MRV. ¿Qué nos dice? La rapidez final que alcanza el móvil elevado al cuadrado es igual a la rapidez inicial elevado al cuadrado más menos 2 veces el valor de la aceleración multiplicado por la distancia que se desplaza el móvil. ¿Te das cuenta o no? Cuidado, el más o menos que yo voy a usar depende de la dirección de la aceleración. Profe, tercera ecuación del MRV. ¿Qué nos indica? Nos indica que la distancia que se desplaza el móvil se determina como la rapidez inicial por el tiempo, más menos un medio del valor de la aceleración multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado. Esta es la tercera ecuación del MRV. Cuidado, en estas tres primeras ecuaciones o bien utilizo el más o bien utilizo el menos. A propósito, ¿cuándo se utiliza el más, profesor? El más se utiliza cuando el movimiento es acelerado. ¿Y qué significa que el movimiento sea acelerado? Significa que la aceleración está en la misma dirección que el movimiento. Está a favor del movimiento, por lo tanto la velocidad aumenta. Movimiento acelerado. Caso contrario, en las tres primeras formulitas utilizo el signo menos. ¿Cuándo, profe? Cuando la aceleración está en contra del movimiento. Y en lugar de aumentar la velocidad disminuye. A este movimiento se le llama movimiento desacelerado. ¿Te das cuenta o no? Ten cuidado con el signo entonces, profe, en las tres primeras ecuaciones del MRV. Pero existe una cuarta ecuación no fundamental. ¿Y qué nos dice la cuarta ecuación? Que la distancia que se desplaza un móvil se determina como un medio de la rapidez inicial más la rapidez final multiplicado por el intervalo de tiempo. Ya no importa si el movimiento es acelerado o desacelerado. En cualquiera de los dos casos, la distancia que se desplaza el móvil se determina como la semisuma de rapideces multiplicado por el intervalo de tiempo. ¿Estamos de acuerdo o no? Con estas cuatro ecuaciones fundamentales y con las cuatro características que hemos mencionado anteriormente acerca del MRV, profe, estamos en condiciones de resolver problemas típicos de este movimiento. Problemita entonces número 1. Problema básico, Lúcete por favor. ¿Qué nos dice? Un móvil que viaja por una carretera recta, velocidad de 180 km por hora. Reduce su velocidad de modo uniforme y a los 25 segundos ha descendido a 90 km por hora. Calcula el espacio recorrido en el tiempo que ha disminuido su velocidad. Y ahí están las claves de respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Planteemos entonces el problema. Resolución. Analizando, profesor, los datos del movimiento, se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. ¿Sí o no? Grafiquemos entonces el movimiento. Ahí está. ¿Con qué velocidad se movía el móvil al inicio? Con 180 kilómetros por hora, ¿sí? Es decir, se está moviendo a 50 metros por segundo inicialmente. ¿Qué hicimos, profesor? Mentalmente transformamos kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Y cómo se hace ello, profe?
multiplicando por 5/18. 180 por 5/18 resulta ser 50 metros por segundo. Esa es la rapidez inicial con la que se movía el móvil. Luego se sabe, sí, que durante 25 segundos, profesor, sí desacelera, profe, ¿no? Disminuye su velocidad uniformemente. Quiere decir que va disminuyendo, sí, va reduciendo su velocidad y luego de esos 25 segundos su velocidad final es 90 kilómetros por hora, que equivale por 5/18 a 25 metros por segundo. En otras palabras, redujo su velocidad de 50 metros por segundo, a 25 metros por segundo al cabo de 25 segundos. ¿Qué nos piden calcular? Nos piden calcular la distancia que se desplaza el móvil. La pregunta es, ¿cuál es la ecuación que más se ajusta a nuestros datos? Recuerda, yo tengo la rapidez inicial, yo tengo la rapidez final, yo tengo el tiempo y quiero calcular la distancia, pero en ningún momento a mí me dan aceleración. Como yo no tengo aceleración de datos, voy a utilizar la ecuación que no tenga aceleración. Y la más conveniente, si tú te percatas, vendría a ser, profesor, la cuarta ecuación, aquella que no tiene aceleración. En otras palabras, la ecuación más recomendable es la cuarta ecuación del MRV, aquella que nos dice que la distancia que se desplazó el auto, ¿verdad?, es la semisuma de rapideces multiplicado por el intervalo de tiempo. Rapidez inicial más rapidez final sobre 2 por el intervalo de tiempo. ¿Te das cuenta o no? Reemplazamos valores entonces. La distancia es rapidez inicial 50, rapidez final 25 sobre 2 multiplicado por el intervalo de tiempo, que vale 25 segundos. Consecuencia, operamos, muchachos, ¿y cuánto vale la distancia? 937,5 metros. Esa es la distancia que recorrió el auto en ese intervalo de tiempo. Clave al problemita, profesor. La clave sale, profesor Cabezón. Problemita número 2. A ver, planteemos de forma inmediata. Un avión a reacción se lanza desde un portaaviones y acelera desde el reposo sobre la pista de 90 metros durante 2 segundos. Calcular su aceleración y su rapidez al final del recorrido. Y ahí están las claves de respuesta. ¿Cuál será la respuesta correcta, profesor? Resolución al problemita número 2. Planteamos entonces. El avión que parte del reposo sobre el portaaviones describe un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Con qué características? Grafiquemos los datos. El móvil parte del reposo. ¿Con qué velocidad parte el avión? Con velocidad inicial 0. ¿De acuerdo? Profe, luego de 2 segundos, ¿verdad?, el móvil, ¿de acuerdo?, recorre una distancia de 90 metros. El avión recorre una distancia de 90 metros. ¿Qué nos piden calcular? Nos piden calcular cuánto es la aceleración que experimenta el móvil, profe, y qué rapidez final alcanza luego de ese tiempo. ¿Sí o no? En consecuencia, identifica. Tengo la rapidez inicial, tengo la distancia y tengo el tiempo. Lo primero que yo voy a hacer, profesor, es calcular la aceleración del avión. Para ello, utilizamos la ecuación que no tenga velocidad final, porque no la conozco, profe. Yo quiero calcular la aceleración, voy a utilizar velocidad inicial, distancia y tiempo. Como no tengo velocidad final, no me sirve la ecuación que tenga velocidad final. Eso significa que debo usar la tercera fórmula del MRV, aquella que dice que la distancia es igual a rapidez inicial por el tiempo, más menos
un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos datos. ¿Cuánto es la distancia que avanzó el avión en el portaavión? En el portaaviones avanzó 90 metros. Profe, es igual a la rapidez inicial, que vale 0, por el tiempo que ha pasado, que vale 2 segundos, ¿no? Más un medio de la aceleración por el tiempo, que vale 2 al cuadrado. No, profe, 0 por t por el tiempo, que 0 por 2 se simplifica, ¿verdad? Se anula ese término. ¿Y qué nos queda? Nos queda que 90 es igual a 2 veces la aceleración a. Eso significa que la aceleración con la cual se está moviendo el avión es 45 metros por segundo al cuadrado. Una vez que calculé la aceleración, ya puedo determinar cuánto vale la velocidad final del avión. Para ello, planteo así: calculemos ahora la velocidad final que adquiere el avión utilizando la ecuación número 1 del MRV. Como ya tengo la aceleración, voy a hacer uso de esa aceleración para determinar la rapidez final que alcanza el avión. Reemplazamos entonces nuestros valores. La velocidad final, ¿a qué es igual? Velocidad inicial, que vale 0, más, porque se sobreentiende que está acelerando, más la aceleración, que vale 45, multiplicado por el intervalo de tiempo, que es 2 segundos. Consecuencia: ¿cuánto vale la velocidad final que alcanza el avión? 90 metros por segundo. Ya tengo la aceleración del avión, ya tengo la velocidad final. Consecuencia: ¿cuál es la clave de respuesta al problemita? Ajá, la clave al problemita sale la clave B. La clave, profesor burro. Profe, burro. Planteemos ahora el problemita número 3, ¿no? Problemas aplicativos del MRV. ¿Qué nos dice, profe? Un automóvil se mueve con una velocidad constante de 36 kilómetros por hora. Si el conductor observa que la luz del semáforo pasa a rojo, este reacciona luego de 0,3 segundos, aplicando los frenos y haciendo que el automóvil experimente una aceleración constante de menos 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa menos 10 metros por segundo al cuadrado? En este ejemplo, podríamos decir que la aceleración está en contra del movimiento. ¿Frena, sí o no? ¿Qué distancia logró avanzar el automóvil desde que el conductor observó el semáforo hasta detenerse? Entonces, resolución al problemita. Planteemos entonces dos situaciones. Primera situación: durante el tiempo de reacción antes de frenar. ¿Qué significa que el conductor reaccione luego de 0,3 segundos? Significa que durante este tiempo no va a poder frenar, no va a poder reaccionar para pisar los frenos. ¿Por qué? Porque simplemente va a continuar moviéndose con velocidad constante hasta que recién, luego de este tiempo, recién aplica los frenos. Planteamos entonces, ¿con qué velocidad se estaba moviendo el automóvil? Con 36 kilómetros por hora, es decir, con 10 metros por segundo. No te compliques, multiplica por 5/18. De frente, 10 metros por segundo llevaba el automóvil, ¿verdad? Y durante un tiempo, profe, de 0,3 segundos no reacciona. O sea, profesor, no pisa los frenos. ¿Y con qué velocidad va a estar moviéndose, profe? Va a continuar moviéndose con 10 metros por segundo. Por lo tanto, antes de que frene, avanza una cierta distancia, la distancia de 1. ¿Y cómo se calcula esta distancia de 1? Si no pisó los frenos, no desaceleró, profesor, significa que se mueve con velocidad constante. Eso quiere decir que desarrolla un MRU. Y si desarrolla un MRU, profe, se cumple la formulita fundamental del MRU. Profesor, distancia igual a rapidez por tiempo. Planteamos entonces, ¿cuánto vale la distancia?
La rapidez del móvil, 10 metros por segundo. Por el tiempo de reacción, 0,3 segundos. En consecuencia, antes de pisar los frenos, ¿cuánta distancia avanzó el móvil? Avanzó una distancia de 3 metros. ¿Estamos de acuerdo o no? Ese es el primer tramo que yo debo analizar antes de que el conductor aplique los frenos. En el tiempo de reacción avanzó 3 metros. Luego recién de ese tiempo va a poder aplicar los frenos. Y al aplicar los frenos va a comenzar a desacelerar con 10 metros por segundo al cuadrado hasta que finalmente, profesor, se detiene. Ajá, no, profe, se movía con 10 metros por segundo y recién aplica los frenos y comienza a desacelerar con 10 metros por segundo al cuadrado hasta que finalmente se detiene. En este trayecto, profe, ya se considera un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Por lo tanto, acá utilizo la segunda fórmula del MRV para calcular la distancia de acuerdo que avanzó el móvil hasta que finalmente se detiene. ¿Cuál es esa fórmula, profe? Aquella que nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por la distancia. Reemplazando valores, la velocidad final vale 0 porque se ha detenido. La velocidad inicial vale 10 metros por segundo al cuadrado, menos porque el movimiento es desacelerado, menos 2 veces la aceleración que vale 10 multiplicado por la distancia que avanza en este segundo tramo hasta detenerse. ¿Cuánto es la distancia, profesor, de 2? La distancia de 2 resulta ser 5 metros, profesor, reemplazando y operando los valores. En consecuencia, en el problema me piden determinar qué distancia logró avanzar en total desde que observó el conductor el semáforo hasta detenerse. Consecuencia significa que yo debo sumar la distancia durante el tiempo en que no reacciona más la distancia luego de que frenó, ¿sí o no, profesor? Consecuencia, finalmente, ¿cuánto es la distancia que avanza en total? ¿No será la suma de la distancia de 1 más la distancia de 2? Hacemos un esfuerzo mental, Pulpín. Tú puedes. ¿Cuánto es la distancia total que recorrió el automóvil hasta detenerse completamente? La distancia 3 más la distancia 5. En total, profe, la distancia hasta que se detuvo el automóvil es de 8 metros. Y la clave de respuesta al problemita es la clave burro. En consecuencia, finalmente, profesor, utilizando estas características y las ecuaciones del MRV, tú ya estás en condiciones de seguir practicando y seguir resolviendo más problemitas de este movimiento. Consecuencia, no terminamos en este momento y no te olvides, para la próxima continuaremos con más problemitas y no más complicados, profesor, y no te olvides suscribirte y darle like a este video si te gustó y suscribirte a mi canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video. Cuídate, Pulpín. ¡Hasta luego!